Sí, así es. Ya estamos en comunicación con Alejandro Cordido, que es jefe del programa Coordinación Administrativa, Legal e Institucional en la Secretaría de la Mujer, acá en la provincia de San Luis, y es también alguien que viene trabajando hace ya algunos años sobre la necesidad de proponer otras formas más saludables de vivir las masculinidades, que es uno de los debates que surgió a partir del femicidio de Úrsula y de la situación de violencia hacia las mujeres que no cesa. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Cecilia, Pablo, buen día. Buen día para la audiencia. Una aclaración, Cecilia, vos sabés que sí. Desde hace algunos días ya no estoy ahí en el programa de la Secretaría, sí. Pero sí seguimos trabajando, por supuesto, con las compañeras de la Secretaría y en otra área del gobierno relacionado con los derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos, así que seguimos con la misma actividad en definitiva. Bien, pero ahí hago la salvedad sí. por la cuestión institucional. Perfecto, hay que actualizar ahí el cargo, entonces. El organigrama. Sí, claro. Bueno, Alejandro, decíamos, ¿no? A raíz de, todos los días una mujer es asesinada por ser mujer en nuestro país y cada tanto uno de estos casos tiene más repercusión mediática por alguna particularidad. En este caso, bueno, fue el de Úrsula y se desató o se puso en discusión pública esta cuestión de, bueno, hay ministerios, hay secretarías, hay leyes, hay formación para los estamentos públicos sobre temáticas de género y aún así la violencia hacia las mujeres no cesa e incluso en algunos casos se incrementa. Entonces, parecería como que falta algo fundamental en esta lucha y surge la cuestión de qué pasa con los varones, cuál es el rol de los varones, de la masculinidad en esta lucha. Y vos venís trabajando este tema. Para quien nunca escuchó hablar de esto y dice, esto es una lucha de las mujeres y los varones no tenemos nada que ver, ¿cómo le explicarías qué es esto de las otras masculinidades? Bueno, creo que el resumen lo acaba de hacer muy bien, el resumen de por qué la necesidad de empezar los varones a pensarnos desde otras miradas, con otras perspectivas. Básicamente es lo que acaba de describir Cecilia. Tenemos un sistema, tenemos un Estado, vivimos en un Estado de Derecho, promovemos las libertades, tenemos ministerios, tenemos estructuras, el Estado está presente, la justicia, los diferentes estamentos. Sin embargo, todos los días vemos cada vez más la crudeza de lo que es la violencia de género, cuya máxima expresión la identificamos con los femicidios. Ahora, pareciera que el mayor esfuerzo está destinado a la protección de las víctimas, claro. Que son las mujeres y las familias, que son las niñas, niños, y que en definitiva es donde primero debe llegar el Estado, porque llega sobre una situación ya dramática. Ahora, claro, cuando pensamos en la sociedad, es inevitable de alguna manera destacar la necesidad de trabajar sobre lo que muchos compañeros decimos es la figura de la persona que está siempre en contraposición a lo que por ahí los abogados llamamos las categorías sospechosas, es decir, todas las categorías en las cuales somos incorporadas las personas por alguna situación de vulnerabilidad. Sí. Hay un montón de categorías sospechosas, una es el género, sospechosas en el sentido de que el Estado debe prestar especial atención cuando nos estamos frente a una persona que encuadraría en alguna de esas categorías que son de derecho internacional, para decirlo de alguna manera. Sí. Siempre hay una figura que está del otro lado, y esa figura es la del varón hegemónico. Sí. Es decir, es nuestra figura, es la del varón que nos representa, es la del varón que nos constituye, es la del varón que en definitiva termina estando en el eje del ejercicio del poder que también es un ejercicio
finalmente un ejercicio de la violencia o la administración de esa violencia que no se ejerce, pero siempre está eso vinculado, y por eso es fundamental, y eso también es algo que en los últimos tiempos los feminismos nos vienen enseñando, es fundamental trabajar sobre la masculinidad. No se trata, digamos, de pensar que es un problema de las mujeres, que los feminismos lo plantean por una cuestión del feminismo en sí mismo, sino porque en definitiva, como nos lo vienen enseñando, el feminismo como corriente lo que se plantea es la posibilidad de vivir en un mundo sin violencias. Exacto. Y siempre la violencia está encarnada, para resumirlo, ¿no es cierto?, en la figura de lo que sería la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, no solo los varones estamos aprendiendo y viendo las luchas de las compañeras, de los compañeros, sino que decimos nosotros que estamos ya en una instancia donde no podemos mirar para otro lado y debemos asumir el compromiso y la responsabilidad social que tenemos, y por lo tanto debemos asumir la masculinidad como un territorio de disputa, justamente para dar lugar a otras masculinidades. Algunos referimos a otras, otros decimos a nuevas masculinidades, pero en cualquier caso lo que empezamos a poner en cuestión es una idea de una masculinidad hegemónica. Nosotros decimos, al igual que los feminismos, hay muchos feminismos, nosotros decimos, aprendiendo de toda esa lucha de cientos de años de los feminismos, hay tantas masculinidades como personas en el planeta. Por lo tanto, dejar que el sentido de masculinidad siga estando monopolizado por esa idea de la masculinidad hegemónica es de alguna manera fortalecer o sostener este sistema que en definitiva nos lleva a esta problemática, y vemos Úrsulas todos los días, y como bien decías vos, cada tanto algún caso cobra especial importancia por cómo se desarrolla, y en general además son casos que se dan bueno, nosotros vemos mucho los casos en general en la provincia de Buenos Aires, también por un montón de circunstancias, pero digo, son casos que se dan en todos lados, en todo el territorio, en todo el planeta, en definitiva. Sí. Tal cual. Vos hablabas de la masculinidad hegemónica, de esta aparentemente única forma de masculinidad posible, que también, digo, es opresora de los propios varones, que deben vivirla de esa manera, ¿no? Que también es una forma de rebeldía frente a esa opresión, el plantearse otra masculinidad, ¿no? Totalmente. Eso es parte de lo que, de vuelta, las compañeras y las doctrinarias de los feminismos nos vienen enseñando cada vez más, por suerte, cada vez más visible, por suerte, cada vez más accesible, todo por suerte. No por suerte, por trabajo de los feminismos, básicamente, no es suerte, en militancia, sino que, digo, parte del ejercicio de ese poder, el ejercicio de esa violencia, el ejercicio en definitiva del machismo, implica también el sometimiento de la restricción de las propias libertades de los varones, digamos. Eso, algunas doctrinarias lo que nos muestran es que el ejercicio de ese privilegio, entre comillas, que tenemos los varones por ejercer de alguna manera ese poder y esa violencia, también implica la restricción de nuestras propias libertades. Y eso es algo que nosotros, cuando empezamos a intentar abordar otras perspectivas, es lo primero que vemos. Cuántas represiones, cuántas opresiones, cuántas restricciones a nuestras propias libertades asumimos de alguna, digo en términos de construcción cultural, cuánto de todo eso asumimos para poder reproducir esa idea, digamos, del varón hegemónico, esa idea, para decirlo en otros términos por ahí, más simples del macho, digamos. ¿Cuántas libertades nosotros cedemos en nuestro propio desarrollo para poder sostener y en definitiva reproducir el sistema? Cuando los varones nos empezamos a preguntar cuántas libertades no podemos ejercer hacia nosotros mismos, lo primero que advertimos es todas las libertades que oprimimos por el hecho de sostener ese modelo de masculinidad sobre las otras personas. Entonces ahí es donde empieza
de alguna manera el cambio, porque la grieta empieza por la pregunta que uno se hace sobre sí mismo, y automáticamente lo que advertimos es que efectivamente somos menos libres, pero esa libertad, esa restricción a la libertad igual sigue siendo un privilegio en relación a las otras personas, en relación a los otros géneros, en relación a un montón de categorías que siempre nos tiene a nosotros como modelo, digamos, del otro lado. Siempre, como decíamos recién, hay un montón de categorías que el derecho internacional se viene encargando de construir para proteger a esas personas que de alguna manera son reflejadas en esa categoría, y siempre del otro lado estamos nosotros, los varones, en el ejercicio de esta masculinidad hegemónica, y por lo tanto, cuando nos empezamos a preguntar por nuestras libertades, automáticamente vemos cuánto oprimimos al resto de la sociedad, y por lo tanto ahí surge la necesidad de empezar a sostener, acompañar, de comprender las luchas históricas que vienen desarrollando, centralmente, digo para simplificarlo, los feminismos, y ahí es donde nosotros como varones tenemos la posibilidad, incluso en nuestro propio, como decimos nosotros, nuestro cuerpo es un territorio y es el primer lugar donde podemos ejercer esa soberanía. Entonces en nuestro cuerpo tenemos la posibilidad de, advirtiendo todos esos límites, esas opresiones, empezar a cambiar la historia, nosotros empezar a cambiar nuestro propio modelo de masculinidad, que en definitiva nos lleva a estar en la misma sintonía con las compañeras y con todos los feminismos que desde hace mucho tiempo lo que nos vienen planteando es que necesitamos ir hacia una sociedad más libre y más igualitaria. Sí, y pensaba incluso, digo, por fuera, o no tan por fuera, pero bueno, para sacar la cuestión de género, me acordaba del caso de Fernando Báez Sosa, bueno, de todos los casos de rugbyers golpeando gente, ¿no? Digo, como para ejemplificar este ejercicio extremo de esa masculinidad hegemónica violenta. En el caso en donde no había una mujer de por medio, estaban golpeando a un varón que de todas formas lo consideraban inferior, ¿no? Entre comillas, y estaban haciendo ejercicio de esa masculinidad. Digo, como para poner ejemplos concretos, no sé, ¿cómo lo ves en ese caso en particular? No, es tal cual, Cecilia, es lo que es justamente ahí vemos nosotros ahí vemos el ejercicio de, podemos llamarlo tal vez machismo, pero a nosotros por ahí nos gusta, porque creo que es machismo, pero creo que nos gusta referir a esta idea de la masculinidad hegemónica, porque justamente ese modelo de ser en esta sociedad es un modelo que oprime a todo lo que no encaje en ese modelo. Claro. Por eso es un modelo claramente, es un modelo discriminador, es un modelo violento, es un modelo que se sostiene sobre la violencia y sobre la violencia extrema. Claro. Lo que vos contás, el caso de Fernando es tal cual, digamos, es un modelo de masculinidad que es el modelo que de alguna manera ejerce la violencia en nuestra sociedad, pero es la violencia del mundo, se ejerce sobre todo lo que no esté alineado a ese modelo, y el alinearse a ese modelo implica o ser parte de ese tipo de masculinidad o estar sometido a ese tipo de masculinidad, y en ese sometimiento es donde surge la desigualdad y la injusticia, y por supuesto la supresión de las libertades, al punto tal de que si no se adecúa a la voluntad de ese modelo de ser varón, se puede matar. Claro. El caso que vos estás describiendo, se puede matar. Ese modelo puede matar, puede generar un femicidio, puede matar a otro varón en esas condiciones, se puede matar. Claro. ¿Por qué se puede matar? Porque hay un modelo que legitima una forma de ser varón. Y ese modelo es un problema, por supuesto, que de toda la sociedad, y es centralmente un problema que tenemos los varones. Porque ahí, cuando nosotros podemos ver eso, advertimos que efectivamente no va a haber una sociedad liberada, no va a haber nunca una sociedad más igualitaria si nosotros los varones no asumimos el rol que nos toca en esta lucha que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo las compañeras y compañeros, simplemente en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, más justa, más libre. Si los varones no asumimos eso, si no, de alguna manera no nos hacemos cargo de ese modelo de masculinidad que está sostenido básicamente
porque hay varones ahí. Claro. No hay otro tipo de personas, hay varones ahí que ejercen un modelo de ser persona como si fuese un modelo, como vos decías, superior al resto Claro. de la condición humana. Y eso nunca nos puede llevar a una sociedad libre, una sociedad justa, no hay manera. Eso, claro que no. el sostener ese modelo de masculinidad es sostener la opresión y el sometimiento de personas por personas. Y esa opresión, por eso nosotros los varones tenemos de alguna manera, decimos por ahí los compañeros que nos juntamos a tratar de pensarnos y repensarnos, lo que decimos es que nosotros tenemos, por supuesto que tenemos que sumarnos a todas las luchas por la liberación, pero además tenemos una particularidad que tenemos que hacernos cargo socialmente de ese rol de la masculinidad, porque aunque nos veamos muy lejos de Martínez, nos veamos muy lejos de los rugbyers que asesinan, que matan, que golpean, aunque nos veamos muy lejos de todo eso, la masculinidad, el modelo de masculinidad que lleva a esos hechos es el mismo modelo de masculinidad que nosotros ejercemos, no cubriendo todas las características, pero sí algunas de ellas. Nosotros decimos, no todos los varones tenemos todas las características de ese modelo del macho, que en definitiva es el varón que puede ejercer la violencia al punto de matar a otra persona. No todos tenemos esa característica, pero todos tenemos alguna característica de ese varón hegemónico. Entonces, socialmente tenemos que asumir eso, que nos tenemos que hacer cargo y por supuesto, como decía recién, también tenemos el elemento central para hacer un trabajo, que es nuestro propio cuerpo. Claro. Nuestro cuerpo es un límite, nosotros tenemos ahí un territorio sobre el cual trabajar, y ¿qué es lo primero que debemos hacer? Empezar a revisarnos eso. Y cuando empezamos a hacer eso, por eso lo vinculo con lo que charlábamos hace un ratito, sí. Lo primero que advertimos también es cuántas libertades nosotros mismos nos vemos restringidos por sostener eso, que en definitiva es sostener ese privilegio de ejercer una violencia y de que en el mundo, más allá de que haya un sistema que genere condenas, que pene y demás, pero en definitiva no se modifica el patrón. Lo que se hace, se trabaja sobre la consecuencia de un modelo de ser humano, claro, en esta sociedad. Claro. Eso es lo que hay que ir a cambiar, y en eso centralmente los varones tenemos una responsabilidad igual de importante que el resto de los compañeros, pero con esta característica: es nuestro cuerpo el territorio donde hay que ir también a dar esa disputa, sí. Y ahí sí ya no podemos mirar para otro lado, digamos. Si nosotros asumimos que tenemos alguna característica de ese modelo de ser varón, ya no podemos decir que no nos corresponde, que el femicida está, claro, lejos de lo que nosotros somos. No lo podemos decir. Así, buen día, Alejandro. Pablo Cufrete. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Justamente me parece muy interesante esto que planteas, en el sentido de cambiar la estructura de pensamiento. ¿Viste? Es como siempre se discute, en otro ámbito, se discute la pobreza y nunca la distribución de la riqueza. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. Se discute sobre, las consecuencias, los femicidios, todo esto, y nunca sobre quién los produce, ¿no? Y totalmente. que poner ese eje. Sí, pero que también se vincula. Claro. Por supuesto que podemos generar la intersección con todas las cosas, pero entre otras cosas, digamos, la redistribución de la riqueza, o la generación de la pobreza, o entre comillas, es algo que estos días se está discutiendo, la educación para que la gente salga de la pobreza, y no la educación para que la gente redistribuya su riqueza. Todo eso también es parte de este modelo de ser varón hegemónico. Por eso cuando nosotros pensamos en la violencia está traducida en todo esto que estamos charlando. Cuando nosotros pensamos en la pobreza, deberíamos pensar en la intensidad de la violencia que se ejerce para sostener esa pobreza. Cuando pensamos en la riqueza, deberíamos pensar en la violencia que se lleva a vidas humanas, que se necesita para sostener esa riqueza. Y siempre, por eso decía esta idea de las categorías sospechosas, que por ahí, para quienes no son abogados, a veces suena en el sentido contrario y a veces no suena, pero yo siempre lo digo, aunque sea que lo googleemos. Cuando vemos en el mundo que el sistema de derecho en el mundo, para intentar lograr una sociedad más justa, empieza a crear categorías para decir los migrantes, los afros,
las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas de, podríamos decir, adultos mayores, adultas mayores, todo un montón de categorías que se empiezan a generar para proteger especialmente los derechos de esa persona, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos de las niñas que trabajan en sistemas de esclavitud, cuando hablamos de todo, siempre del otro lado, siempre la contracara de esas categorías que pensamos para proteger especialmente a sectores vulnerables de la sociedad, siempre la contracara es el varón hegemónico. Claro. Por eso nosotros como varones, cuando pensamos en la pobreza, en la riqueza, cuando pensamos en una ideología política, cuando pensamos en todo lo que pensamos en la sociedad, siempre los varones tenemos una responsabilidad extra, que es estar viviendo en un cuerpo, en una forma de ser humano, que es la encargada de sostener el sistema opresivo de todas las libertades. Y como decía, que incluso puede matar. Sí. Y seguir sosteniéndose como modelo hegemónico. Puede generar pobreza y seguir sosteniéndose como modelo económico, hegemónico. Puede matar a personas de cualquier género o sexo, en la medida en que no encajen en eso. Y si no, y por lo tanto, si puede matar, puede someter. Claro. Entonces, si puede someter, puede generar diferenciaciones, puede generar condiciones que son, entre comillas, de inferioridad para lo que se supone que es la categoría de la persona que tiene derecho a desarrollarse libremente. Nunca el varón hegemónico es inferior a otra persona. Digo, esto también lo podemos llevar a cualquier otro ámbito, pero de la misma manera puede generar genocidio, por supuesto. Claro. Porque es la misma lógica. Exactamente. Y abarca mucho más que el caso terrible del femicidio, ¿no? Es cultural incluso generar estos roles y estas distribuciones de las distintas formas de actuar de cada quien. En la vida cotidiana, en la vida práctica, además de escucharnos acá en la radio y empezar a pensar esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, es como vos decís, Pablo, abarca un montón de cosas. Lo primero, digamos, a mí como varón lo que intento siempre, todo el tiempo, las 24 horas, en el desarrollo de cualquier actividad, es muy interesante que como varones podamos mirar a los feminismos, podamos entender que cada vez que una compañera, un compañero reclama por un derecho, lo reclama porque hay un modelo de ser humano, que es el que nosotros como varones encarnamos, que está oprimiendo. Eso parece algo que es muy lejano, pero eso va desde comprar algo en un kiosco a pedir un servicio del Estado, a suponer que alguna actividad la podemos hacer nosotros y otros no, a poner en discusión las cuestiones, a creer o no creer cuando una persona, una mujer, dice me pasa tal cosa, soy víctima de tal otra. Claro. Es decir, ¿por qué nosotros hoy tenemos la posibilidad de poner en cuestión nuestra masculinidad? Por los feminismos. Esa es la característica, creo yo, que en este tiempo de alguna manera ha aflorado a nivel global. En nuestro país en particular hay una lucha impresionante de las compañeras y los compañeros, y nosotros como varones tenemos que mirar que hay tenemos la posibilidad de ser y de vivir de alguna manera, de construirnos y de volver a pensar que tenemos que construir un nuevo pacto social, y aprender de todos esos sectores que todo el tiempo están señalando, marcando y gracias a sus luchas conquistando derechos por sobre nuestras propias resistencias. Entonces, a mí me gusta hacer un ejercicio muy simple como varón. Siempre decimos con algunos compañeros, con compañeras y compañeros, pensemos en qué lugar de la sociedad, en cualquier instancia, en cualquier actividad, cualquier rubro, qué lugar no ocupamos los varones. Los varones pensemos eso y preguntémonos por qué no lo ocupamos. Y cuando nos preguntemos por qué no lo ocupamos, vamos a descubrir varias cosas. Una, que primero es algo que entendemos que no es deseable, porque si no en el ejercicio de nuestra masculinidad hegemónica, estaríamos yendo a disputar ese lugar. Claro. Y segundo, porque vamos a advertir que implica sometimiento.
entonces no estamos dispuestos a dejar de ser quienes sometemos. Pero al mismo tiempo, no esa no disposición a dejar de ser quienes sometemos nos lleva a sostener ese sometimiento. Claro, sí. A niveles tan, iba a decir inhumano, pero en realidad es tan humano, que ese sometimiento lo ejercemos con las personas por quienes, diríamos, estamos dispuestos a darlo todo. Sí. Ese sometimiento los varones lo ejercemos con nuestras parejas, diciendo que nuestras parejas son por quienes daríamos todo, al punto tal que estamos dispuestos a llegar a un femicidio. Por eso digo que no estamos lejos en todo esto, porque en definitiva lo ejercemos con nuestros hijos, lo ejercemos con nuestras hermanas, familias, padres. Ejercemos ese sometimiento porque no nos cuestionamos qué lugares no ocupamos. Claro. Cuando empecemos, por eso el ejercicio más práctico es ese. Mirémonos entre nosotros en cualquier momento, en cualquiera, arriba del auto, en un semáforo, en la bicicleta, en la esquina de la calle, con el vecino, mirémonos en cualquier circunstancia y pensemos qué cosa, qué lugar de esta sociedad, qué actividad no realizo porque soy varón. ¿Qué no realizo porque soy varón? Entonces, lo más sencillo es pensarnos adentro de nuestra propia casa. Claro. ¿Qué no hacemos en nuestra casa? Pero no a veces como, bueno, sí, yo cocino, yo no cocino. Tenemos una gran ventaja los varones. Una ventaja que ha costado cientos, y me atrevería a decir miles, pero digamos cientos de años de sufrimiento, de sometimiento y de muerte de compañeras y compañeros. Nosotros tenemos la ventaja de todo lo que nos enseñan los feminismos. Digo, solamente con la predisposición, advirtiendo la necesidad de la reconstrucción, tenemos un montón de trabajo ya elaborado que nos puede simplificar hasta el esfuerzo de pensar. Por eso yo digo, ya no podemos mirar para otro lado. Yo no puedo estar en mi casa y mirar a mi compañera o mirar a mi niña y suponer que hay alguna actividad que hace a la convivencia de mi propia familia que yo no puedo hacer, o que no estoy en condiciones, o que por mi propia actividad yo no puedo hacer y lo delego en otra persona si yo no estoy dispuesto a hacerlo. Porque si yo digo, yo no puedo encargarme de limpiar la casa porque yo trabajo, estoy asumiendo que yo tengo derecho a trabajar, que yo necesito trabajar para ser varón, porque tengo que ser proveedor, y que no me importa si mi compañera quiere, debe, tiene, puede, no me importa, no me lo pregunto. O el clásico, yo la ayudo a mi mujer porque lavo los platos. O yo la ayudo a mi mujer. Ese es un en clásico que se escucha muchísimo. No la ayudás. O sea, es tu rol. Se escucha mucho y se escucha mucho de nuestras propias compañeras. Sí, mi marido me ayuda. Dice, no, porque me ayuda. Cuando nuestras compañeras dicen me ayuda, esa compañera está en un proceso porque todavía advierte que nosotros ayudamos, y nosotros estamos nosotros en ese lugar estamos en el ejercicio de la masculinidad hegemónica. Si cuando a mí mi compañera me dice en un diálogo amable con compañeros, con amigos, no, porque mi compañero me ayuda, y a mí eso no me moviliza, no me hace pensar que está percibiendo que yo ayudo, quiere decir que yo estoy actuando de mi masculinidad hegemónica, porque sé que cubriendo esa partecita ya está, no me tengo que hacer cargo del resto. Además pasa a ser responsabilidad de la otra persona, y bueno, yo ya que soy bueno te ayudo, pero no es mi tarea. Exactamente. Porque encima para decirlo digamos en términos por ahí más coloquial, y encima lo que acabas de decir, Pablo, hasta parece como que lo facturamos. Claro. Yo te ayudo, mirá qué bueno que soy. Deberías darme las gracias. Claro, y el conjunto, digamos, en este caso de la pareja, está en el mismo esquema de pensamiento, está formado de esa manera. ¿No? O sea, la asunción de mi marido me ayuda, participa de ese modelo también. Siempre, por eso yo digo, en la cotidianidad, cuando a veces pensamos cómo lo podríamos reflejar, dónde nos damos cuenta, cómo hacemos por dónde empezamos, por dónde empezamos a deconstruirnos, o como sea que lo querramos llamar, cómo empezamos a cuestionarnos nuestro modelo de masculinidad.
Yo digo lo más fácil, por eso insisto, es nuestro propio territorio, es nuestro cuerpo, es nuestro límite. Totalmente. O sea, cuando yo me voy a dormir a la noche, ¿en quién pienso? ¿Dónde duermo? ¿Con quién convivo? Bien, ¿cómo es que yo llegué a dormir? ¿Cómo es? ¿Quién lavó la sábana? Claro. ¿Quién la planchó? ¿La planchó o no la planchó? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo la comida? ¿Quién pensó en comprar qué comida durante cuánto tiempo para la semana, para cuánta familia? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién pensó en comprar la goma para la cartuchera? ¿Quién hizo todo eso que permite que después el sistema funcione? Porque también por eso digo, es interseccional. Si no existiese la vida familiar, no existiría el modelo de producción que existe, que en definitiva nos tiene a nosotros los varones hegemónicos manejando la manija, valga la redundancia, la palanca, pero porque hay algo que es, digamos, lo que está al margen del margen, que tiene que ver con lo que pasa dentro de cada una de nuestras casas. Claro, todos tenemos una vida familiar o privada o íntima, entre comillas, todos tenemos esa vida. Si en ese lugar nosotros no podemos generar ningún cambio, quiere decir que tenemos más características de esa masculinidad hegemónica y por lo tanto quiere decir que estamos como varones más cerca de ese femicida, de ese abusador, de esa persona que ejerce el poder desde los estados y provoca genocidios o es parte de esa maquinaria de muerte. Estamos más cerca de las guerras, estamos más cerca de todo lo que nosotros como sociedad pensamos que son los males de la sociedad. Así es. Bueno, Alejandro, te tenemos que dejar. Se nos va el tiempo, nos podríamos estar charlando 2 horas, ¿viste? Porque somos así. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Te vamos a volver a llamar seguramente, porque me parece que es un tema que hay que darle mucho aire hay que darle mucho aire. Y que sea tan de discusión en las casas como logró convertirse la discusión que plantean los feminismos. O sea, esto tiene que llegar a las discusiones en las familias, en lo cotidiano, para que justamente empiece esa transformación en masiva, ¿no? Y que no quede en grupos pequeñitos que empiezan a plantearse esto y no se difunda lo suficiente. Así que seguiremos charlando de este tema seguramente más adelante. Por el momento te tenemos que dejar. Te agradecemos mucho este rato con la mañana de Miravoz. Y bueno, seguiremos en contacto, el micrófono de Miravoz abierto para difundir cualquier actividad que quieras difundir justamente desde tu rol en el gobierno de la provincia de San Luis o actividades que tengan que ver con esta discusión. Y bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias Cecilia, Pablo. Déjame simplemente de alguna manera invitar a los compañeros a que nos repensemos todo el tiempo, 24 horas, que no nos asustemos cuando vemos estas características que no nos gustan, pero que sí podamos reconocerlas y asumir que nos hemos constituido así, pero tenemos la posibilidad siempre de cambiar esos rasgos que son opresores. Y cuando empezamos en ese tránsito, te aseguro, compañeros, que nos vamos a empezar a sentir más libres, nos vamos a dar cuenta rápidamente de los reclamos del resto de la sociedad sobre esas opresiones, y es un camino que en definitiva es un camino de paz y de integración social. Necesitamos ir hacia un nuevo pacto social y los varones tenemos mucho para hacer, tenemos mucho por qué llorar, tenemos que aprender a llorar, tenemos que aprender a sentir, y esa posibilidad la tenemos nosotros. Es una responsabilidad, pero también es una posibilidad. Así que a eso los invito a los compañeros y por supuesto a ustedes, compañeras y compañeros y compañeres, que nos sigan interpelando, porque sin esa interpelación seguramente este mundo va a seguir siendo tan injusto y tan cruel como lo venimos padeciendo, y seguirán habiendo Úrsulas todos los días, literalmente todos los días. Así es. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, muy amables. Que tengan lindo día. Hasta pronto. Bueno.